Les recordamos, no teman, el Señor está cerca. Aquí estamos una vez más en este su programa, Palabras de Vida. Mi nombre es Verónica Tortolero y con gusto estoy supliendo a Cristi Mendoza, que le mandamos un saludo muy, muy grande, en donde estés, un abrazo y un beso, que te recuperes. Estamos aquí en el tema, acuérdense, de Apocalipsis. Estamos viendo las 7 cartas. Hoy vamos a ver el segundo capítulo, que es un tema apasionante y bellísimo. Está aquí, como siempre, el maestro Enrique Palencia. Gracias. ¿Qué tal, Vero? Mucho gusto. Bienvenido, Muchas maestro. Gracias. Aquí estamos. Y nuestro queridísimo maestro Pepe González. Como siempre, les recuerdo, tenemos regalitos, ¿sí? Y esperamos sus llamadas, con gusto. Llamen, por favor. Tenemos aquí el librito de Encuentro con la Trinidad, ¿sí? Tenemos otro. Hay que mostrarlos para que los vea la cámara. Para que aquí. vean qué belleza de Ahí libros. se ve. ¿Sí? Este es Vida para Vivirla. 7 oportunidades para ser 7 feliz. oportunidades para ser feliz. Un súper libro. Y una camiseta muy, muy bonita del bíblico. Mira, ayúdame, maestro. Acá atrás, qué bonita imagen trae. Mire, a nuestro Señor Jesús, qué hermoso. Llamen y uno de estos será para ustedes. Nos vamos a corte Y regresamos. y regresamos. Muy bien. Que la gracia de Dios esté con ustedes. Aquí estamos ya para iniciar ya con el tema, porque el tiempo apremia aquí. Entonces, Pepe, pues Muy bien, comenzamos. con este Les gran invitamos tema. a todos en casa a que junto con nosotros abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 2. Estamos arrancando los 7 mensajes, o también 7 cartas a las 7 iglesias. Este mensaje que dirige nuestro Señor Jesucristo a través del apóstol San Juan es un verdadero camino penitencial, es decir, una exhortación, una llamada urgente a la conversión. Recordemos el capítulo anterior. Juan ha presentado a Cristo glorioso, pero la iglesia en esa época está atravesando una dura persecución por parte del emperador Domiciano, alrededor del año 95 después de Cristo. Y una vez que las iglesias reciben la visión de este Cristo fulgurante, triunfante, resucitado, victorioso, para que todas las iglesias y sus miembros estén verdaderamente preparados para derramar su sangre por Cristo, para testificar su fe, para mantenerse erguidos con la frente en alto, testimoniando a su Señor, necesitan estar preparados de manera penitencial, porque la vida les puede ser arrebatada. Había muchos que estaban muriendo, aldeas que eran incendiadas, otros eran decapitados, otros arrojados a las fieras, en fin, otros eran exiliados, a otros les quitaban sus propiedades, pero muchos estaban derramando su sangre por Cristo. Y qué mejor que escuchar el mensaje a las 7 iglesias, que también podemos llamarlas 7 palabras de amor de nuestro Señor Jesús, para que todos sus hijos se vuelvan a una profunda conversión. Y vamos a entrar a la primera de las iglesias, que sería a la iglesia de Éfeso. Pero las cartas tienen una estructura que nosotros hemos puesto en la pizarra para que ustedes tomen nota en casa. Son 6 pasos, principalmente. Tenemos el destinatario, es decir, a quién va dirigida la carta. En este caso es a la iglesia de Éfeso. Pero después viene el remitente, o la autopresentación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el remitente es Jesús, la forma en la que Él se va a ir presentando en cada una de estas iglesias. Número 3, viene el juicio de Cristo sobre la iglesia concreta a la que se dirige. Número 4, una llamada o exhortación urgente
a la conversión. Número 5, una escucha atenta a recibir la palabra de Dios manifestada a través del Espíritu Santo. Y último, número 6, promesa al vencedor. Esta estructura es la misma para las 7 cartas. Auxiliados con ella, va a ser muy fácil irlas explicando y desglosando para que todos ustedes en casa vayan tomando nota, armando su apunte, porque seguimos recibiendo avisos y buenas noticias, Vero, Enrique, y pues se los compartimos de muchos compañeros, familias, amigos, tanto de Guadalajara, de Zapopan, de la zona conurbada, de otros estados y del extranjero, que ustedes junto con nosotros reciben su clase de Biblia. Y luego ustedes la reproducen, la multiplican y la hacen llegar a muchas familias, algunos en sus parroquias, otros en sus movimientos, en sus grupos, otros usan toda esta información para la catequesis y otros muchos para su crecimiento espiritual. Así es la palabra de Dios, que como un río de vida debe correr, y por donde va pasando la palabra, a derecha y a izquierda va alimentando los corazones de aquellos que se sacian de esta agua de vida que es la palabra de Dios. ¿No es maravilloso, Enrique? ¿Cómo la palabra corre y se multiplica? ¿Cómo ves, Verito? No, pues no se puede imaginar uno cuán grande es el amor de El Dios. fruto, ¿no? El fruto tan Que el Espíritu grande Santo que provoca, así es. que a veces no Hermoso. lo podemos cuantificar. Hermoso, enorme. Gracias, Dios. Así es, todo es para su gloria y para que la palabra se siga difundiendo. ¿O tú qué piensas, mi querido Enrique? Pues nada, yo creo que así como tú dices que es como un río en el cual alrededor de ese río se va dando frutos y crecen árboles con follaje especial, o sea, con frutos especiales, y que esos frutos son la manifestación del poder y de la gracia de la palabra de Dios. Y del Espíritu Y Santo. del Espíritu Los Santo, frutos desde del el Espíritu Espíritu Santo. Santo. Así es, pues que esta obra de María Visión, Luz Católica, y con el apoyo de todos ustedes, a través de sus llamadas, a través de sus donativos, queremos pedir la gracia a nuestro Señor Jesús que bendiga abundantemente a todos nuestros bienhechores de María Visión, que hacen posible que el fruto y la riqueza de la palabra de Dios llegue a muchas almas que no tienen la oportunidad de ir a un instituto bíblico, que no tienen la oportunidad de ir a una escuela bíblica o a un seminario bíblico, sino que a través de las cámaras de María Visión podemos entrar a sus hogares, a sus casas, y como en familia, juntos, ustedes allá y nosotros aquí, abrir la Biblia. Fíjate qué hermoso. Estamos como en un salón de clase, pero desde tu casa. Y nosotros desde aquí, desde este pequeño set, felices compartiendo la Sagrada Escritura, que con gusto la hacemos llegar a ustedes a través de Luz Católica, María Visión. Que la Virgen María siga bendiciendo esta obra y a todos los que están detrás de cámara, en producción, en dirección, en programación, desde los que están en el call center, desde todos los que participan, hasta nuestro querido y compañero Lalo, que es el que acomoda el set, la gente de intendencia. O sea, detrás de todo esto hay un mundo de gente valiosa de María Visión que hace posible que nosotros podamos estar aquí delante de ustedes, en sus casas, en los televisores, para compartirles la palabra de Dios. Esto es una obra del Espíritu Santo. Muy bien, pues ahora que hemos conocido la estructura, vamos a entrar de lleno al mensaje de esta primera iglesia. Vayamos al versículo 1 del capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene en su mano derecha las 7 estrellas y pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Aquí tenemos ya los 2 primeros pasos de nuestra estructura. Primero, el destinatario, a la iglesia de Éfeso. Éfeso, en primer lugar,
porque estamos hablando de la capital de Asia, un puerto importantísimo de entrada a Asia. Era el puerto más importante del Imperio Romano que conectaba Roma con Asia, después Asia Menor. Entonces Éfeso, una ciudad portuaria importantísima, tenía la primacía religiosa, la primacía comercial, la primacía política y la primacía en el correo. Todo llegaba primero al puerto de Éfeso. De ahí se iba a Esmirna, de Esmirna a la siguiente iglesia, y eran estas 7 ciudades importantes de Asia. Pero la puerta de entrada era Éfeso. También Éfeso era importante en la antigüedad porque era la ciudad encargada, fíjense nada más, de promover en el vasto imperio romano el culto a la diosa Artemisa, la diosa de la fertilidad o de la fecundidad, que tenía muchos senos, que hacían esculturillas y que gente de todo el imperio venía a dar culto al templo de la diosa Artemisa. Ese templo era considerado una de las 7 maravillas del mundo en la antigüedad. Hoy solo se conserva una columna que no estaba así, sino que los arqueólogos la levantaron para recordar que ahí una vez existió el templo de la diosa Artemisa. Ciertamente el apóstol San Pablo fue el primero en llegar a Éfeso. En sus viajes apostólicos, cuando San Pablo llega a Asia y precisamente a Éfeso, él enfrentó todo ese culto idolátrico. Y San Pablo, con su predicación y con su personalidad, con su presencia, con su maestría que le caracterizaba, empezó a ganar los corazones de los efesios, al punto que después de un tiempo el culto a la diosa Artemisa cayó. Para cuando llega San Juan a Éfeso, ese culto casi ha desaparecido. Ya hay una iglesia muy fuerte, muy próspera, porque San Pablo buscaba las grandes capitales para hacerlas centro de irradiación del cristianismo en el vasto imperio. Era una estrategia paulina, ir a las grandes capitales. Porque San Pablo decía, si yo logro llevar a Cristo a esa capital, todos los pueblos de alrededor son pan comidos. El evangelio se va a permear en cascada. Por eso San Pablo apuntaba a lo más alto para llevar a Cristo a las altas esferas y desde ahí hacer llegar la palabra de Dios como un río de vida, una cascada al corazón de miles y millones de almas. Y lo logró. Y después estuvo Timoteo como obispo, San Juan con la Santísima Virgen María. Muy bien, hemos dicho ya datos importantes de nuestros destinatarios a la iglesia de Éfeso. Ahora, lo que nos llama la atención es cómo se autopresenta Jesús. El que tiene en su mano derecha las 7 estrellas y pasea en medio de los 7 candelabros. Es Jesús que está teniendo el control, el dominio total de toda su iglesia universal. Recordemos que estas 7 iglesias prefiguran, simbolizan, representan a toda la iglesia en los 5 continentes. Y ahí está Jesús en medio de nosotros, cual gigante poderoso. Por eso los primeros cristianos no tenían miedo y estaban dispuestos a lo que fuera, incluso dar su vida antes que negar a Jesucristo como su Señor. Y luego enseguida viene el juicio, un juicio que nuestro Señor Jesús hace en particular sobre esta iglesia a la que se dirige. El juicio tiene 2 partes. Primero el Señor va a resaltar los aspectos positivos y luego va a poner el dedo en la llaga, el aspecto negativo. Vamos a ver. Dice enseguida el versículo 2. Conozco tus obras. El Señor con su ciencia divina lo sabe todo, su omnividencia. Conozco tus obras, tu esfuerzo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados, que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo y los encontraste mentirosos. El Señor empieza alabando las buenas actitudes
de los miembros de la iglesia de Éfeso, que mediante el discernimiento de espíritus, un don del Espíritu Santo o don de ciencia, ellos han podido descubrir las malas intenciones de estos hombres perversos que querían minar las comunidades infiltrando herejías. Podemos hablar de estos hombres perversos, los judaizantes, que tanto daño hicieron al apóstol San Pablo y a las comunidades de los primeros siglos del cristianismo naciente. Pues ahora el Señor alaba esa actitud y el discernimiento que ellos han tenido para descubrirlos y darse cuenta de sus mentiras. Enseguida, versículo 3, el Señor insiste en el aspecto positivo. Eres perseverante y has sufrido por mi nombre sin desmayar. Hasta aquí, el juicio de Cristo marcha todo muy bien. Pero ahora, en el versículo 4, viene la parte negativa. ¿Qué le está pasando a la iglesia de Éfeso? Pero debo reprocharte que dejaste enfriar el primer amor. Aquí está. El juicio severo, duro, donde Jesús pone el dedo en la llaga, has dejado enfriar el amor primero. Es decir, el amor de antes, el amor de antaño, cuando me conociste, cuando te enamoraste de mí, que fuiste capaz de dejarlo todo y venías en mi búsqueda. Hoy las cosas del mundo te han tibiado. ¿Qué es perder el primer amor? Enfriamiento espiritual. Segundo, tibieza. Tercero, pérdida de fervor. Cuarto, pérdida de celo evangélico. ¿Cuántos hemos conocido? ¿Cuántos hermanos en la fe que fueron a un retiro espiritual? Que fueron a una jornada, que fueron a una renovación, que fueron a un seminario y que sus vidas estaban tibias. Y de pronto, en ese encuentro, se encontraron con Cristo. Y hubo un cambio, hubo una conversión. Y salieron de ahí y a todo mundo le hablaban de Cristo. Y llegaban a la oficina, al trabajo, a la escuela, al estudio, con los vecinos, en casa, y había tanto fervor, tanto amor inicial, que no se avergonzaban. Y a uno y a otro les predicaban a Cristo. Y todo el mundo notaba un cambio sorprendente. Pero después de unas semanas, unos meses, algunos años, muchos se enfrían y retornan al mundo. Otros quedan en la mediocridad. Otros como que sí, como que no, esa pérdida de fervor, empiezan a volver a las cosas del mundo. Empiezan a encontrar el atractivo en las pasiones, en los vicios, en el alcohol, en la droga, en los placeres. Y ahí el mundo se infiltra y el amor primero se debilita. Tal vez muchos de los que hoy están escuchando esta exhortación te viene muy bien. Tú hoy delante de Dios y a la luz del Espíritu Santo, examínate a ti mismo. ¿Cómo estás en tu amor a Jesucristo? ¿Sigues conservando ese celo apostólico? ¿Ese celo evangélico de proclamar y anunciar la palabra de Dios? ¿Esa intensa vida de oración? ¿Esa intensa vida sacramental? ¿Ese deseo ardiente de estar postrado ante el Santísimo o recibiendo a Cristo en la Eucaristía o devorando la palabra de Dios? ¿O en un fuerte apostolado, evangelizando y dando abundantes frutos y provocando conversiones en el poder del Espíritu Santo? ¿O eso quedó como un recuerdo del pasado? Un día viviste esta etapa aventurera en Cristo, emocionante, y veías milagros y conversiones y sanaciones y liberaciones, y veías una efervescencia, y tus intervenciones eran buenas. Pero muchas veces con el correr del tiempo, la tibieza, el desgano, el olvido, los atractivos del mundo, las distracciones del mundo con su sutileza se nos van metiendo. Y poco a poco nos vamos adaptando a los criterios de este mundo, a los vicios y placeres. Y cuando nos miramos, hemos perdido el amor primero. Pues eso mismo le estaba pasando a los habitantes de Éfeso. Ese fuego inicial, que cuando San Pablo llegó y Timoteo
y los colaboradores de San Pablo, y más tarde San Juan y la Virgen María, ese fervor inicial, hoy no se ve en la iglesia de Éfeso. Han perdido ese espíritu que los devoraba, los consumía por anunciar a Cristo, que les hacía no tener pena ni vergüenza, y que a pesar de que recibían burlas y persecución, y que eran ignorados y no tomados en cuenta o señalados, era tanto el fervor y el fuego que se mantenían dando abundantes frutos. Pero hoy el Señor dice, debo reprocharte que dejaste enfriar el primer amor. Y yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Pues si este es tu caso, que puede ser pérdida de fervor por falta de oración, puede ser pérdida de fervor por falta de Eucaristía, puede ser pérdida de fervor por falta de encuentro con Cristo en su palabra, o tal vez el desempleo, la crisis económica, los problemas familiares, las enfermedades te han hecho perder el amor de antes. Pues si ese es tu caso, escucha lo que el Señor nos dice a ti y a mí y a todos en el versículo 5. Recuerda, pues, de dónde has caído, cambia de actitud y compórtate como antes. Dentro del juicio, de pronto pasamos al punto 4, una llamada urgente a la conversión. El tema central, conversión. Conversión, es decir, cambia de actitud. Tu actitud no está glorificando a Dios. Tu actitud ya no es edificante como antes. Ahora todos te ven opacado, en frío, tibio. Has perdido el fervor, has perdido el punch, ¿no? ¿No se dice así? Has perdido el feeling del Espíritu, has perdido la unción. Si esa es tu actitud, hoy Jesús nos dice a todos, cambia de actitud. Regresa, sí, regresa al primer amor, como al principio. Vuélvete a enamorar de Jesús. Y nada mejor que para volverse a enamorar de Jesús, mirar el capítulo 1 de Apocalipsis. Ese Cristo de pie, triunfante, con pies de metal, rostro solar, ojos llameantes, escucha la palabra que viene de su boca, la Biblia, espada aguda de 2 filos. Nada mejor que contemplar el rostro del resucitado para volver a enamorarte de Él. Muchas veces ponemos la mirada en otras cosas y no en Jesús. ¿Y qué sucede? No hay conversión. Entonces el Señor nos invita como el hijo pródigo. Ustedes recordarán la parábola del Evangelio de San Lucas, capítulo 15, cuando aquel muchacho, apartándose de la casa paterna, despilfarra todo viviendo como un libertino, en toda clase de vicios. Cuando lo ha malgastado todo, el joven tocó fondo, y cuando está hundido en el fango cenagoso de su pecado, entró en sí, introspección. Ahí comenzó la gracia. Por eso dice Jesús, verso 5, recuerda pues de dónde has caído. Examen de conciencia. Primer paso para el arrepentimiento y conversión, examen de conciencia. Recuerda qué fue ese pecado, ese vicio, esa actitud que te hizo perder el amor primero. Aquí el Espíritu Santo a todos nos está invitando a examinarnos. Como el hijo pródigo. El hijo pródigo se da cuenta de la miseria, de la escoria en la que vive. Y tanta es tu hambre que para poder mitigar su hambre se postra a tragar las bellotas de los cerdos. Pero ni siquiera eso le permitían. Y eso fue cuando lo hizo tocar fondo y dice, pero ¿qué pasa conmigo? Esta es mi triste situación. Ya sé, volveré a la casa de mi padre. Le pediré perdón. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, pero trátame como uno de tus jornaleros. Y el hijo se da cuenta de su realidad. Ahí comienza un arrepentimiento, fruto de un examen de conciencia. Quédate así. Vamos a ir a un corte, no para que te despegues, sino para que te quedes meditando. Examina tu vida,
haz una retrospección y date cuenta dónde perdiste el fervor y el amor primero. Recuerda, Jesús te ama. Y estamos aquí ya. Muchas gracias a los que han llamado. Aquí ya están llegando muchas llamadas. Estamos en pues nos quedamos en esta gran reflexión, Pepe. Momento. Un momento de reflexión tan importante en la vida, Así ¿verdad? es. Si no tenemos ese momento, pues difícilmente llegamos, ¿verdad? A Así Jesús. es, así es. Pues continuamos. Miren, el verso 5, Jesús dice, recuerda pues de dónde has caído, cambia de actitud y compórtate como antes. Esa es la exhortación. Aquí voy a contar lo que le sucedió a una religiosa. Porque el mundo es tan sutil que muchas veces perdemos el fervor muy rápido. Y esta era una religiosa que vivía en el convento con sus hermanas y todas la querían mucho por su carisma, por su entrega, la unción que demostraba en las cosas de Dios, mucha espiritualidad, una oración ferviente, el trato con los demás, irradiaba a Cristo. Y su testimonio era fuerte y convincente. Pero después de unos meses, todas las hermanas y las personas que trataban con esta religiosa vieron una apatía, un aburrimiento, un desgano por cumplir la regla, la oración. Antes se le veía en el Santísimo, ya no. Antes se le veía rezando el rosario, ya no. Antes se le veía en los jardines o en la biblioteca o en la capilla haciendo su lección divina, ya no. Entonces empezaron a ver que esta hermana que edificaba tanto y era tan importante como un faro de luz en medio de las hermanas y de las familias que visitaban, pues ahora no, ya pasaba desapercibida. Entonces ella misma notaba esa falta de amor, de fervor, se había enfriado. Entonces llegó un momento en su vida en que estaba tan tibia, tan fría, que se metió a su cuarto, cerró la puerta de su celda y se echó a llorar. Mirando el crucifijo, se arrodilló y se sinceró como el hijo pródigo. Y le empezó a decir de frente a Jesús, Señor, ¿qué me ha pasado? ¿Por qué he perdido? Dame un baño de luz. Le empezó a pedir a Jesús un baño de luz, un examen de conciencia. En ese momento el Espíritu Santo la asiste. Entonces ella escuchaba en su intelecto, porque ella le estaba preguntando a Jesús que qué era lo que le había hecho perder el fervor de las cosas del reino. ¿Por qué ahora no tenía ese ímpetu inicial? Y en su intelecto Jesús le decía, las revistas. Las revistas. ¿Qué? Las revistas. Y ella escuchaba esa palabra en su intelecto, las revistas. ¿Cómo, Jesús? ¿Las revistas? ¿A qué te refieres? Las revistas. Entonces esta madre le dice, sí, Señor, bueno, aquí tengo un altero de revistas. Y la madre en su celda tenía un altero de revistas. ¿Y qué pasó? Le dice, las revistas te están llenando del mundo. Las revistas te están apartando de mí. Y la madre extrañada le dice, pero Jesús, no son pornográficas ni eróticas, precisamente por eso. Puesto que no son pornográficas y eróticas, tú no dejas de verlas todos los días. Porque la madre, por medio de unas familias que llegaron, le dejaron una suscripción para unas revistas, de esas de vanidades, de cosméticos, de miles de cosas. Y esta madre, que le regalaron un ejemplar, se suscribe y le llegaban. Y esta madre durante el día pasaba viendo las revistas. Y Jesús le hizo ver que esa fue la fisura por donde el mundo empezó a penetrar en su alma y ella se llenó tanto de las cosas del mundo exterior que empezó a perder el fervor por las cosas espirituales. Esto sucedió y es el testimonio real de una religiosa. Y te lo cuento ahora para que tú te examines. ¿Qué es en tu examen de conciencia que has hecho lo que te ha hecho perder el amor de antes? ¿Qué es lo que te ha hecho bajar la guardia?
¿Qué es lo que te ha dejado de hacerte caminar y correr y emprender el vuelo en el reino de Dios y en tu apostolado? ¿Por qué dejaste de dar ese testimonio convincente a tus hermanos? Y otros se han apartado incluso de la fe. Vean con qué sutileza. Por eso San Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 12, dice: no se adapten a los criterios de este mundo, porque el mundo con sus seducciones y atractivos se te mete. Y San Juan en su carta dice que no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Vean qué interesante. Y Jesús nos dice en San Juan: ustedes ya no son del mundo. Y San Pablo en la carta a los Colosenses nos dice: buscar las cosas de arriba, mirar las cosas de arriba, pensar en las cosas de arriba y no en las de la tierra, sino en las de arriba donde está Cristo sentado a la gloria del Padre. Cuando tú miras las cosas del mundo, te paganizas, te mundanizas, pero cuando levantas la mirada y contemplas las cosas de Dios, entonces te espiritualizas, porque cada quien se parece o se asemeja a aquello que adora. ¿Tú qué adoras? Y esto fue lo que pasó a los efesios. Pero enseguida viene la advertencia más tremenda. Si esto te parece interesante, mira en lo que va a convocar la llamada urgente a la conversión. Ahí mismo en el verso 5 dice el Señor con carácter y firmeza: si no lo haces, si no cambias de actitud, si no te conviertes, vendré a verte y arrancaré tu candelabro de su puesto. Medita esto. Si no cambias, vendré, dice el Señor, y arrancaré, removeré tu candelabro de su puesto. Yo te pregunto, ¿para qué sirve un candelabro? Para iluminar. Pero si el Señor lo arranca de tu vida, quedarás en completa oscuridad y tinieblas. Antes de que llegues al enfriamiento, si todavía te encuentras en la tibieza, hay esperanza de salvación. Porque cuando llegas al enfriamiento, entonces ya no hay más luz de Dios en tu vida. El Señor retira su presencia. Claro, en su misericordia te deja la gracia actual, pero se ha perdido la gracia santificante. Y es cuando el alma corre el peligro de hundirse vertiginosamente en las cosas del mundo. Y por eso, dice el apóstol San Pablo, muchos han naufragado en la fe. Por haberse vuelto a las cosas del mundo, se enfriaron, perdieron el don de la fe y se apartaron. Pero aún así hay esperanza. Con nuestra oración y nuestro testimonio podemos hacer que la misericordia haga que esas almas retornen al camino de Dios. Y un día esa era nuestra situación. Y si hoy estamos aquí, es el caso mío, pues fue gracias a las oraciones de mi madre. Yo estaba perdido. Mi candelabro estaba arrancado, porque yo así lo decidí. Estaba lejos del Señor. Para mí mi vida era otra cosa. Había otros intereses, había otros principios. Pues sí, era un católico como cualquiera, pero de nombre, por tradición, pues porque no tuve otra opción, nací en una familia católica, eso era lo que yo pensaba. Y yo conocía el mundo, las cosas del mundo, esa era mi ilusión, ese era mi interés. Ser alguien del mundo y para el mundo y vivir para el mundo. Y Dios era un apéndice en mi vida. Y así era mi juventud. Hasta que mi madre se empeña en orar, pedir por ese hijo descarriado que ya me empezaba a ir con los amigos, ya empezaba a encontrar el atractivo por el alcohol, el cigarro, los ambientes, los antros, como dice el dicho, el que entre lobos anda, aullar se enseña. Y algo que afecta mucho a los seres humanos es el poder del ambiente. El ambiente influye poderosamente en tu vida. Entonces, al estar en esos ambientes, pues de mucha violencia, en un ambiente muy hostil, nuestras vidas peligraban, eran muchos pleitos, broncas, peleas callejeras, aquí y allá, nuestra vida era un caos. Pero nuestros amigos, pues nos arrastrábamos, queríamos vivir así. Pero de pronto hay una luz de esperanza. ¿Y qué pasa? Las oraciones de mi madre. Y de pronto mi madre se empecina, me motiva
viene un retiro en mi parroquia, casi me obliga a ir, de verdad. Yo iba muy enojado, iba muy molesto, me resistía, yo no quería saber nada. Incluso cuando de vez en cuando íbamos a misa, íbamos los muchachos, pero nos quedábamos afuera, platicando y tomando una nieve. Pero eso no era ir a la Eucaristía. Entonces, nuestras vidas estaban lejos de Dios. Éramos una oscuridad. Nuestro candelabro estaba arrancado. No teníamos la gracia santificante. Estaba la misericordia actuando a través de la gracia actual. Pero ¿qué hubiera sido si lo hubiéramos perdido? Entonces, ahí la oración de mi madre fue la que hace que el Espíritu Santo me impulse hacia el retiro, aún en contra de mi voluntad. Fíjense qué interesante es esto. Entonces, pues yo voy, porque mi madre no me dio opción, nunca la vi tan firme como en esa ocasión, pues ahí voy al grupo de jóvenes. Llego a la parroquia, era un viernes por la tarde, fíjense, de 1985, y lo tengo fresco ese día. Y me acuerdo que yo iba solo por las calles a las 5 de la tarde, solo, no había ni un alma, solo yo. Llegué allá a la parroquia, ya me indican que era en el salón anexo, llego y no hay nadie. Nadie. Eras el único. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? Entonces ya me iba saliendo y viene entrando una muchacha que traía una bolsita con gafetes. Y me dice, vienes al retiro. Pues yo me le quedé viendo, ¿no? Me dice, no te vayas, ya viene la gente. Bueno, pues ya me obligó, me sentó, me puso mi gafet y me dice, aquí espérate. No, yo desesperado, dije, no, ahorita me voy. Aprovechando que no hay nadie, ya le digo a mi madre, pues no había nadie y pues yo ya no voy. Pues estaba en eso cuando empieza a llegar muchísima gente. Pero a mí me habían dicho que era un retiro para jóvenes. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que van llegando puros viejitos, viejitas y gente ya muy mayor. Híjoles, imagínate cómo estaba, Vero. Estaba furioso. No, yo dije, ¿qué es esto? Me engañaron, de verdad. El salón caben como unas 150, 170 personas. Pues ahí había ya como 110 personas, pero era pura gente mayor. Entonces yo estaba enojado, dije, me voy a salir. Pero como que los servidores se dieron cuenta de que ese joven rebelde que estaba ahí quería fugarse, entonces cerraron las puertas y se pusieron ahí. Y dije, y estos ya me cacharon. Pero dije, no, yo ahorita mismo me paro, los golpeo y me salgo, no me pueden retener. Entonces yo estaba en eso, me levanté, me armé de valor, fíjate a lo que llegué, Vero. Dije, ahorita yo les golpeo si no me dejan salir. Les digo unas palabrotas, yo era muy mal hablado, era muy violento. Entonces ya me levanto para salirme y en esto entran 3 amigos míos que literalmente sus mamás los llevaban de la oreja, así literalmente. Entonces cuando yo vi esa escena, no... Dije, de aquí soy, me los voy a agarrar a carrilla, ¿no? Entonces cuando ellos vieron que yo los vi, no, estaban rojos, y le decían a su mamá que los soltara, y las mamás ahí como que se pusieron de acuerdo las señoras y nos metieron a retiro a fuerzas. Entonces, ¿qué pasa? Entramos, entonces ya me quedé yo tranquilo porque dije, no, pues ya con estos, aquí nos la vamos a pasar muy bien. Entonces, al final, ya cuando cerraron las puertas, éramos 10 muchachos, chicos y chicas. Claro, estábamos hasta atrás, haciendo ruido, relajo, empezamos a arrancar hojas, se las aventábamos a la gente, moviendo las bancas, riéndonos, contando chistes, la gente volteaba y como que decían, y estos muchachos nos van a amargar el retiro. Bueno, esa es parte de mi experiencia, ¿no? Ahí fue el encuentro que yo tuve con Cristo, a través de la palabra de Dios, que marcó mi vida de una forma sorprendente. Entonces, el Señor nos llama, no importa cuál sea nuestra situación. Mi vida estaba lejos de Cristo, pero ahí encontré a Cristo. Entonces, no importa, vuélvete, como dice la palabra, antes de que venga a visitarte y remueva tu candelabro de su sitio. Enseguida, dice el verso 6, sin embargo, otra alabanza que hace Jesús. Sin embargo, tienes a tu favor que detestas la conducta de los nicolaítas, como también yo la detesto. Pero ¿quiénes eran los nicolaítas? Los nicolaítas en la antigüedad eran los seguidores del diácono Nicolás, que era un hereje que se había infiltrado en las comunidades de San Juan. Al principio empezó bien, pero se desvió. Y los nicolaítas eran inmorales sexuales, es decir, hombres y mujeres que se habían pervertido.
Y ellos promovían, sí, no importa, cree en Jesús, pero tú puedes tener relaciones fuera del matrimonio. Cree en Jesús y tú puedes llevar una vida licenciosa, vicios, alcohol, droga, lo que quieras, pero cree en Jesús. Entonces estos estaban pervirtiendo la moral de los miembros de la iglesia de Éfeso. Y estaban socavando y minando a las comunidades. Por eso el Señor alaba la actitud de la mayoría de los miembros de Éfeso que han puesto un alto a los nicolaitas, porque están creando mucho daño y confusión, y principalmente entre los jóvenes. Estaban relajando la fe y la moral cristiana. Enseguida, versículo 7, el que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu Santo está diciendo a las iglesias. Ya entramos en el quinto paso de la estructura: escuchar la palabra de Dios. Y enseguida, número 6, la promesa al vencedor. Escuchen la belleza. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y hemos colocado para ustedes que tomen nota ahí en su libreta en casa: comer del árbol de la vida, es decir, del don de la plenitud de la vida divina, que figurada en el Génesis se realizará al final de los tiempos. Fíjate qué hermoso. El árbol de la vida es el don gratuito, el regalo que Jesús hará a los vencedores, aquellos que no se dejaron vencer por su tibieza y por su pérdida de fervor, sino que regresaron al primer amor. Ellos van a recibir gratuitamente el don de la plenitud de la vida divina. Fíjate qué interesante es esto. El don de la plenitud de la vida divina. Es decir, Dios volverá a reinar de manera plena en el corazón de los hombres, como reinaba en el corazón de Adán antes del pecado original. Es decir, un retorno al paraíso, al estado primario, para el cual el hombre fue creado por Dios desde toda la eternidad. Es decir, a vivir el cielo en la tierra. Eso es maravilloso. Esa es la promesa que el Señor nos confiere a todos aquellos que no perdamos el fervor en las cosas del reino y nos mantengamos dando abundantes frutos de conversión. Ahora vamos a pasar a la iglesia de Esmirna. Y le voy a pedir a Enrique, vente para acá Enrique, ayúdame. Vamos a borrar esta parte y siguiendo, Enrique, por favor, y siguiendo la misma estructura que tenemos aquí, pero ahora con las características de la segunda iglesia, Esmirna. Miren, en lo que Enrique borra, para que ustedes tomen nota en casa, de Éfeso, del puerto de Éfeso, a 80 kilómetros más al norte, se encuentra la iglesia de Esmirna. Y de las 7 iglesias del Apocalipsis, que al día de hoy permanece activa, es esa. Fíjate qué interesante, Vero, ¿lo sabías? De todas las iglesias solo quedan restos arqueológicos, vestigios, pero la única que en 2000 años se ha mantenido viva, rodeada de un mundo turco-musulmán, es la iglesia de Esmirna, con un fuerte obispo, con una diócesis, trabajando intensamente en la evangelización. Pues ahora vamos a la iglesia de Esmirna, Enrique. ¿Te parece? Sí. Vamos a empezar a dar lectura y nuestro hermano Enrique nos va a ayudar a ir colocando los puntos correspondientes a nuestro esquema. Dice en el versículo 8, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y retornó a la vida. Vean cómo el remitente, que es Jesús, cómo se autopresenta el primero y el último. Es decir, el alfa y la omega. Ahora tenemos ya los dos primeros puntos destinatario a la iglesia de Esmirna. Esmirna, como Éfeso, era la segunda ciudad
en orden de importancia. Y la ciudad de Esmirna también está pegada al mar Mediterráneo. Era otro puerto importante y lo sigue siendo al día de hoy. Y Esmirna era famosa por su Acrópolis. La Acrópolis en esa montaña era tan imponente que los griegos y los romanos la llamaban la corona de Esmirna. Era como el emblema, era el orgullo de la ciudad, como en Nueva York es la Estatua de la Libertad, como en París, pues la Torre Eiffel, como en otras ciudades importantes, o en Atenas, pues el Partenón, y así tú vas a muchas ciudades, vas a Egipto, pues las pirámides, ¿cierto? Cada lugar tiene su encanto. Pues ahí era la monumental Acrópolis de Esmirna, que la llamaban la corona de Esmirna, era el orgullo de los habitantes de esa ciudad y de esa iglesia. Y Jesús se presenta como el primero y el último. Ahora vamos a descubrir el juicio que Cristo hace sobre esta iglesia. En el versículo 9, conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Porque la iglesia de Esmirna estaban pasando mucha estrechez, muchas penurias, pobreza material, pobreza económica. Sin embargo, eres rico porque posee a Dios. Son ricos espiritualmente. Conozco las calumnias de quienes se dicen judíos, pero en realidad son una sinagoga de Satanás. Ahorita explicamos eso. Que no te acobarden los padecimientos que te esperan. Es verdad que el diablo va a meter en la cárcel a algunos de ustedes para ponerlos a prueba, pero el sufrimiento durará poco tiempo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No como la corona que tienes en tu ciudad, la verdadera corona de la vida eterna. No como esa corona corruptible, sino una corona incorruptible de vida eterna. Entonces, si tú te fijas, en esta iglesia, el juicio de Cristo sobre los de Esmirna, no hay reproche, no hay queja. En Éfeso, regresa a tu primer amor. Has perdido el amor de antes. Aquí no. El Señor conoce sus sufrimientos, sus penas, las calumnias, y muchos de ellos han sido encarcelados y lo serán. Pero el Señor les dice, sé fiel hasta la muerte. El mensaje o el juicio es sé fiel hasta la muerte. Y fíjense, esto es una profecía que se sigue cumpliendo. Porque esa iglesia, todas las demás murieron y esa se mantiene fiel hasta el final. ¿Y por qué no? Hasta la parucía. Solo Dios lo sabe. Pero ahí está, pujante, dando abundantes frutos, la iglesia de Esmirna hasta el día de hoy. Creo que tenemos que ir a un tiempo de meditación, de corte. Quédense con nosotros, sigan meditando el Apocalipsis. No teman, el Señor está cerca. Pues estamos aquí muy contentos. Tenemos aquí unas llamadas que queremos agradecer muchísimo y felicitar mucho a la gente de Nicaragua. Que Dios les siga bendiciendo muchísimo, sigan fieles, y especial a Vilma Mairena que habló. Muchas gracias, Vilma. Dios te bendiga. Gracias por ver el programa. También nos hablaron desde Argentina. Muchas gracias por tomarse el tiempo. A María Alba, estamos aquí considerando tus saludos y tu petición. Muchas gracias. ¿Continuamos? Sí, continuamos con este tema porque ya nos queda poco de programa y está esto muy... Justo para concluir así es, el Pepe. esquema. Adelante. ¿Te parece, Vero? Claro que sí. ¿Vamos bien, Enrique? Adelante. Bien. Adelante, muy bien. Hemos escuchado que el Señor le dice, sé fiel hasta la muerte. Aquí la llamada a la conversión, no hay nada que cambiar. Solo el Señor le dice, no temas. Es lo único que te pido. No tengas miedo. Porque el miedo es antife. Y la fe es antimiedo. Si tú tienes fe, vencerá los miedos y los temores. Pero si eres víctima de miedos y temores, tu fe es así. O tal vez la puedes perder. Por eso el Señor le dice, no temas, solo sé fiel
mantente firme. Y número 5, la escucha, el que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Y luego la promesa al vencedor: te daré la corona de la vida. Hemos dicho que la corona de Esmirna era el orgullo de sus habitantes. Pues el Señor les habla en su propio lenguaje. Así como tienen una corona espléndida, yo les daré la verdadera corona, pero de la vida eterna, de la salvación que tengo reservada para aquellos que no tienen miedo y me son fieles hasta la muerte. Pero no solamente eso. Te daré la corona de la vida y te libraré de la segunda muerte. ¿Pero qué es la segunda muerte? Según Apocalipsis, versículo 11, el vencedor no será alcanzado por la segunda muerte. La segunda muerte es la separación total de Dios por toda la eternidad. Lo que comúnmente todos conocemos como el infierno o condenación eterna. Entonces todos aquellos que hayan muerto en Cristo, que hayan muerto biológicamente, no serán alcanzados por la segunda muerte, que es la condenación eterna o el infierno. Vean qué bella promesa hace Jesús a los miembros de la iglesia de Esmirna. Pero regresamos un poquito a los versos anteriores. Dice: conozco las calumnias de quienes se dicen judíos, pero en realidad no lo son, sino que se han convertido en una sinagoga de Satanás. Normalmente una sinagoga es un lugar que se reúnen para orar y escuchar la palabra de Dios en el día del Shabbat. Bien, pero esas sinagogas dejaron de ser sinagogas de Dios, porque los miembros que se reunían ya no se reunían a escuchar la palabra, ni hacer una exégesis, ni explicarla entre todos para edificar su fe, sino que ahora se reunían en la sinagoga para tramar cómo acabar con los cristianos. Y ahí perdieron su objetivo de la reunión sinagogal para convertirse finalmente en una sinagoga de Satanás, es decir, ser instrumentos en las manos del maligno como títeres para perpetuar el mal contra la iglesia naciente. Pero detente un momento aquí. Tú y yo, tu grupo, tu movimiento, tu equipo coordinador, tu consejo de trabajo, también puede convertirse en una sinagoga de Satanás. O sea, no solamente hay que mirar a nuestros hermanos del pueblo judío, nuestros hermanos mayores, sino también nosotros. ¿Qué es cuando una reunión, grupo, movimiento, comunidad, orden, se transforma en una sinagoga satánica? Cuando en un principio nos reunimos para orar, para escuchar la palabra de Dios y para programar, planear eventos, retiros, cosas del reino. Pero si eso se acaba y nos reunimos para tragarnos unos a otros, para estar criticando a los hermanos, para estar etiquetándolos, para estar hablando mal de ellos a sus espaldas, para ver de qué manera los vamos a correr y etcétera, etcétera, entonces dejaste de cumplir un objetivo primario para convertirse en una terrible sinagoga de Satanás. Esta es la causa por lo que muchos órdenes, grupos, comunidades, equipos, consejos se han destruido. Y lo que es peor, familias. ¿Cuántas familias se reúnen para compartir, se edifican, se aman, hay hermandad, hay fraternidad, se quieren? Pero de pronto esas familias se reúnen para estarse criticando. Se hacen grupitos, unos hablan mal de otros, del tío, del abuelo, del primo, del hermano, de los papás, unos de otros. Esas familias se están convirtiendo en sinagoga de Satanás, donde predomina la calumnia, la crítica, el chisme, el señalamiento y la falta de integridad y de respeto al prójimo. Ahí donde ya no existe eso, es una sinagoga de Satanás. Y esta es la exhortación fuerte que el Señor nos hace en esta noche, en este día, para tener presente el libro de Apocalipsis. Quédense con esto. Hemos concluido a la iglesia de Éfeso
a la iglesia de Esmirna. En el siguiente programa veremos a la iglesia de Pérgamo y a la iglesia de Tiatira. Y así vamos a completar las 7 iglesias del Apocalipsis. Vero, tenemos muchas llamadas. Gloria a Dios. Tenemos claro que hacer el sí. sorteo. Vamos a empezar a deshogar algunas llamadas. Creo que por ahí ya tenemos que ir un corte. Y luego volvemos para desahogar nuestras llamadas y decir muchas felicitaciones. Gracias. Claro que sí. Pues estamos aquí ya viendo y agradeciendo todas sus llamadas. De verdad es bien emocionante y bien hermoso ver que están bien al pendiente. Y gracias a Ana María González de Guatemala, un beso caluroso para todo Guatemala, que Dios los bendiga. Gracias a María de Montenegro, ella nos habla de Panamá. Un beso y un abrazo muy fuerte también para todos nuestros paisanos. No, no es cierto. Bueno, casi estamos pegaditos, ¿verdad? Y también nos están hablando de nuestra hermosa República Mexicana, de Morelia, gracias a Lourdes Bretón también de Puebla, de Cancún. Muchas gracias por llamar, por estarnos viendo allá en ese bonito Quintana lugar, Roo, sí. en Quintana Roo. De Guanajuato, muchas gracias a María del Carmen, a Marilena Valenzuela de México DF. Y les recuerdo, todas sus llamadas se van a ir al Santísimo. Y a Tierra Y a Santa. Tierra Santa, ahí Nazaret. en Nazaret. Entonces, todo lo que ustedes aquí están pidiendo de oración y de todo se queda en manos de nuestro Señor Jesús. Estamos con María de la ciudad de Nuevo León, de San Pedro Garza García, de Colima. Muchas gracias por llamar a... ¿Cómo se llama? Se llama Carmen. Carmen, gracias, maestro, sí. Y Laura Cepeda de Nuevo Laredo, Tamaulipas, un beso allá también. Dora Imelda. Y bueno, yo aquí encantada de la vida leo todas sus llamadas, pero también ya, como ya nos vamos a despedir, es la hora de hacer nuestro sorteo como cada programa. Y bueno, aquí me van a ayudar los maestros. Aquí Enrique. Aquí, Una Enrique, mano- por una favor. mano- una Y mano va santa. para La camiseta. La camiseta se va. Delfina Del- Rangel de Guadalajara. Ok. Muy bien. Muchas gracias por hablar y felicidades. El libro de Encuentro con la Trinidad. A ver, por favor, ayúdenme. Sería para Silvia Olmedo de Guadalajara también. Felicidades, Silvia. Disfruta mucho ese libro. Y el libro Y Lecciones. el libro de Vida. Vida para vivirla, 7 oportunidades para ser feliz, se lo lleva Teresa Cameño de Zapopan. Muchas gracias por llamar, Dios lo bendiga mucho y que sea muy provechoso ese libro para usted, para toda su familia también. Y bueno, Pues a todos los que han llamado, siguen entrando llamadas. siguen entrando llamadas. Muchísimas gracias de Muchísimas todos los gracias, puntos que Pepe. nos han hablado. Sabemos de su esfuerzo y las horas de diferencia que tenemos. así es. Pues el esfuerzo que ustedes Así es. hacen al desvelarse con nosotros. Que Dios los bendiga muchísimo, que Dios los guarde y que Apocalipsis te presente en sus vidas. Enrique, es. muchas gracias. Gracias, Pepe. Gracias, Vero. No, gracias a ustedes. Es un placer estar aquí. Claro Y que sí. Y recuérdales- recuerden, no teman, el Señor está Está cerca cerca. y nos ama. Muy bien. Gracias. ¿A quién iremos si tú eres el Santo de Dios? ¿A quién buscaremos si no al Salvador? Tu palabra, Señor, ilumina. Tu palabra, Señor, da vida. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 005233
3770-1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849-3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.